la idea es seguir un poquito con lo que empezamos el primer día, más que nada. ¿Sí? Es decir, bueno, usamos la matemática para poder describir la vida real y resolver problemas de la vida real. Un poco la idea es esa, ¿sí? Estamos creando o descubriendo las herramientas para poder hacer eso, ¿sí? Para poder generar esos modelos. El tema, bueno, de cuando uno genera el modelo es, bueno, ¿dónde está la información para describir a lo que está pasando, básicamente? Y el tema es que en muchos casos, la forma de describir lo que está pasando, ¿sí? La información está en los cambios. ¿Sí? Algún ejemplo habíamos visto por ahí, ¿sí? En uno que justamente hicimos esa primera clase, no era el de las áreas, sino el del móvil que se está moviendo y que teníamos la información de la velocidad. Entonces queríamos, a partir de la velocidad, ver cuál era el desplazamiento, ¿sí? O la posición en todo momento de ese móvil. Entonces, bueno, a partir de la información estaba en los cambios, ¿sí? Entonces a partir de esa información queríamos tener otra cosa. Entonces en ese problema era sencillo dentro de todo, lo pudimos resolver, pero pueden ser cosas más complicadas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver, vamos a ir a esos casos, ¿sí? Y para eso ahí es donde aparecen ecuaciones diferenciales, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales donde justamente van a aparecer las derivadas de las variables que nos interesan. ¿Sí? Entonces hoy vamos a empezar con eso, ¿sí? Y vamos a ver para qué para qué las usamos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de dónde se utilizan, pero como se imaginarán hay un montón que lo van a ver a lo largo de la carrera, obviamente. Entonces, les voy avisando para cuando agarren el libro, que vamos a ir viendo los distintos tipos de ecuaciones diferenciales en las siguientes clases, ¿sí? 3 o 4 clases, y los ejemplos de dónde usarlas, si quieren, ¿sí? Los modelos de cómo usar esto en la vida real, los vamos a ir poniendo un poquito en cada clase, ¿sí? En el libro está organizado un poco distinto, entonces están todos los modelos juntos en la página 59, ¿sí? Pero nosotros los vamos a ir viendo de a poquito a medida que los podamos atacar, si quieren, ¿sí? Porque me parece que vale la pena comentarlos, ¿sí? Originalmente estaba programado que no explicara nada de eso y que lo hicieran ustedes solos, pero después no lo hacen, así que déjenme contarles un poquito, que creo que es lo más importante de la materia. ¿Sí? ¿Para qué usamos todo esto? ¿Para qué estamos acá rompiéndoles con todas estas cosas matemáticas? Bueno, es para eso. Entonces, empecemos. Empecemos un poco matemáticamente y recordando un poquito, así vamos como a repetir un poco cosas que ya estuvimos charlando, pero ahora las vamos a poner todas juntas, vamos a organizarlas. Entonces, supónganse que queremos hallar la ecuación de una curva que pasa por un punto, el 3,4 es una curva en el plano, ¿sí? Una curva en el plano que pasa por el punto 3,4 y que no quiero cualquier curva, quiero una que cumpla una determinada condición, ¿sí? Ahí está la restricción. Quiero que en todo punto la pendiente sea 2 por x, ¿sí? 2 veces la abscisa. Entonces, esta es como el enunciado del problema, si quieren, ¿sí? Ahora esto hay que escribirlo matemáticamente, qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, necesitamos una curva, quiere decir hallar una y igual a una f de x, una función en el plano. Entonces son unos puntos, un lugar geométrico en el plano. Entonces una y igual a una f de x. Esto es lo que hay que hallar la expresión de esta f. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero ¿qué tiene que cumplir esta f de x? Si no puede ser cualquier f de x, tiene que cumplir que en todo punto la pendiente sea 2x, ¿sí? Entonces, si hablamos de la pendiente, hablamos de la derivada en todo punto. Entonces, la derivada es y',
tiene que ser igual a 2x. ¿Sí? Entonces esa es la condición que nos están pidiendo para la curva. ¿Y qué más? Que pase por el punto 3, 4. Entonces cuando x valga 3, y tiene que ser 4. Entonces la f evaluada en 3 tiene que ser igual a 4. Entonces estas son las condiciones que tiene que cumplir la curva. ¿Sí? Tenemos que hallar entonces a partir de estas condiciones cuál es esa curva, ¿sí? Hallar la expresión de la f. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, bueno, si sabemos que el i' es igual a 2x, ¿a qué va a ser igual el i? Bueno, el i es algo que si lo derivamos es 2x, ¿sí? A ver, Mauro. X cuadrado más c. Ya, entonces, el i va a ser x cuadrado más c, ¿sí? Todas las curvas que si las derivamos nos dan 2x. ¿Sí? Justamente era ya esa primitiva, lo que estábamos hablando, ¿no? La integral indefinida. Bien, entonces, todas esas curvas son todas estas. ¿Sí? Es una familia de curvas, ¿sí? Una familia de funciones que cumplen que en todo punto, ¿sí? Si nos paramos acá en este x, la derivada de todas estas funciones es la misma, ¿sí? Es la misma, vale 2 por x en este caso. Bueno, pero de todas estas curvas queremos una sola, ¿sí? O queremos la que pasa por el punto 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es de todas esas? La que pasa por el punto 3, 4. Bueno, hay que imponer esta condición, hay que poner que la función evaluada en 3 tiene que ser igual a 4. ¿Sí? O sea, la función evaluada en 3, ¿quién es? Bueno, es agarrar esta función y evaluarla en 3. ¿Sí? Entonces, 3 al cuadrado más c tiene que ser igual a 4. O sea, justamente, lo que estamos hallando de toda esta familia de funciones, fíjense que lo que va cambiando es el parámetro c. ¿Sí? Cambiamos el parámetro c y tenemos otra función. Entonces, el parámetro c es lo que nos indica de toda esa familia de funciones con cuál nos quedamos. Entonces, acá, al poner la condición, ¿sí? Lo que estamos hallando justamente es el valor de ese parámetro c, que en este caso es menos 5. O sea que la curva que queremos, la solución de este problema, es la función igual x cuadrado menos 5. ¿Sí? La curva en el plano x cuadrado menos 5, que es esa parábola que pasa por el punto 3, 4. Entonces, es la curva que en todo punto la pendiente es 2x y pasa por el punto 3, 4. Bien, hasta ahí, como verán, con lo que sabíamos hasta ahora lo pudimos resolver, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es básicamente lo mismo que hicimos con el móvil, que teníamos la información de la velocidad y queremos hallar el desplazamiento. Bien, esto no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense si ahora queremos hallar la ecuación de la curva que pasa por el punto 0, 1, por ejemplo, y en todo punto la pendiente es x más y. Bueno, de vuelta planteamos las mismas condiciones, ¿no? La pendiente es x más y, o sea que hay que hallar una y igual a f de x tal que la pendiente sea igual a x más y, o sea, y' sea igual a x más y que pasa por el punto 0, 1 es que la función evaluada en 0 sea igual al 1. Entonces, a ver, ahora, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos una función y que si la derivamos nos da x más esa función que queremos hallar. O sea que es medio complicado esto, no hay forma como de despejarlo, ¿no? Pero necesitamos una función que si la derivamos nos da x más eso mismo que acabamos de derivar, ¿no? Es como recursivo. Pero bueno, podremos intentarlo, ¿no? Esto lo podríamos hacer a prueba de error, que es como hicieron los antiguos matemáticos, muchos, ¿sí? Para resolver este tipo de cosas, era bueno, estaban todo el día probando a ver hasta que encontraban una solución, digamos, ¿sí? Hay muchas cosas que están resueltas de esa manera, ahora ya sabemos más herramientas para hacerlas, pero muchas cosas antiguas que son así como a prueba y error, ¿sí? Entonces, claro, a ver, hay una función que si las derivamos, aparece esta derivada del x, ¿sí? Pero también aparece el y de vuelta, entonces claro, capaz que haya una exponencial, ¿no? Capaz que haya una exponencial ahí dando vueltas porque cuando la derivamos la exponencial nos vuelve a dar lo mismo,
Entonces ahí viene mucho de qué conocíamos de antes. Para la prueba y error, en general pasa esto, ¿no? Como están haciendo los métodos de integración ahora. Hay mucho de experiencia, si quieren. Entonces, bueno, a ver, hay que como que se puede ir probando y tratar, ¿no? Entonces, bueno, probando, ¿sí? Probando, uno podría decir, bueno, la curva esta es una solución. Igual 2 por e a la x menos 1, ¿no? O vino un duendecito y nos dijo, mira, probá esta solución, te va a funcionar, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros como somos escépticos, no le creemos mucho y queremos verificar que sea una solución de verdad, ¿sí? Entonces, eso sí podemos hacerlo. Eso sí podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para verificar que esto es una solución de este problema? Bueno, lo que hay que verificar es que cumpla las condiciones, justamente, ¿sí? Que cumpla esta ecuación diferencial y que cumpla las condiciones de borde, justamente. Entonces, esto podemos verificarlo calculando el lado izquierdo de la ecuación diferencial y el lado derecho. Si nos dan lo mismo, es porque cumple la ecuación diferencial, ¿sí? Esto es, cumple esta condición que tenía que cumplir la curva, ¿sí? Entonces, veamos el lado izquierdo, ¿sí? Hay que hallar y'. Y' quiere decir entonces derivar todo esto con respecto a x, ¿sí? Entonces la derivada de 12 a la x es 12 a la x, la derivada de menos x es menos 1 y la derivada de menos 1 es 0, así que nos queda 2 por e a la x menos 1. Entonces este es el lado izquierdo, ¿sí? Lo que vamos a calcular acá es y'. Y ahora calculamos el lado derecho. El lado derecho es x más y, ¿sí? Es x más y, el lado derecho. Bueno, x más y entonces es x más el y. Bueno, y donde dice y reemplazamos por la solución, justamente. Entonces el y es 12 a la x menos 1, ¿sí? Y acá es donde se cancelan los x, ¿sí? Y nos quedó 12 a la x menos 1. Entonces fíjense que estas dos cosas son iguales, ¿sí? Como estas dos cosas son iguales, quiere decir que y' es igual a x más y, ¿sí? Para esta y que tenemos acá, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Entonces, como son iguales, esta solución que nos habían dicho cumple la igualdad. Cumple la igualdad, ¿sí? Cumple la igualdad. O sea que es una solución. Y aparte, pero con eso no alcanza, ¿no?, para resolver el problema. Aparte, hay que verificar que esa curva pase por este punto, ¿sí? Porque por ahí es otra que también lo cumple, pero no pasa por acá. Entonces, ¿qué hay que ver? Hay que ver que y en 0, ¿sí? O en 0, como quieran escribirlo, ¿sí? Que es 12 a la 0 menos 0 menos 1. ¿Sí? Esto viene a reemplazar en la solución a x por el 0, ¿sí? Ojo, presten atención acá, este es el x, ¿sí? Este es el x y este es el y. Después se equivocan en los exámenes. Evaluamos en 0, ¿sí? Que nos da justamente 1. ¿Sí? Esto da 2 por e a la 0 es 2, menos 1, 1. Así que cumple la condición, ¿sí? La curva pasa por el punto 0, 1, entonces es la solución del problema. Fíjense la similaridad con lo que hicimos cuando vimos la integral indefinida, ¿no? Para ver, bueno, justamente era cómo hallar una primitiva, era difícil, ¿sí? Era difícil, pero si ya teníamos una idea, podíamos verificarlo fácil, ¿sí? Entonces acá es la misma idea. Bueno, a partir de esta ecuación, hallar la solución, y no sé, no se me ocurre, ¿sí? A prueba y error, no sé. Pero si alguien viene y me dice cuál es una solución, lo podemos verificar fácilmente, ¿sí? Es verificar la ecuación, ¿sí? Calcular lo de izquierdo, lo derecho, ver que sean iguales y ahora que pase por algún punto en particular, ¿sí? Una pregunta. Pero bueno, acá, sí, perdón, decime, Mauro. ¿Por qué es 2e a la x? ¿Por qué no e a la x directamente? No, bueno, esta es una solución. Ah, está bien. Pero fíjate, si no fuera el 12 a la x, capaz que no pasa por este punto, ¿sí? Esta es una, no quiere decir que no pueda haber otra. No quiere decir que no pueda haber otra solución. Esta es una que nos dieron y justamente verificó eso. Sí, porque e a la x también verifica. No va a verificar, ¿no? Fíjate,
si ponemos que y es E a la x, La derivada es E a la... No, está en E a la x más menos x menos 1. vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a probarlo. Entonces, E a la esta x es menos 1. E a la x, menos x menos 1, ¿sí? Entonces, bien, entonces, y prima, ¿a qué es igual? Bueno, es E a la x, ¿sí? Menos 1. Este es y prima. F de x0 Y es... después, x más y, ¿sí? Es x más E a la x menos x menos 1, ¿sí? Sí. Estas dos son iguales, entonces cumple, esto cumple que esta primera ecuación, ¿sí? Y ahora lo que hay que ver es que f en 0 sea igual a 1, ¿sí? Entonces, fíjate que y en 0, esto es evaluar todo esto en 0, ¿y qué nos queda esto? Nos queda 1 menos 0 menos 1, que es 0. Entonces no cumple la condición inicial, esta curva. ¿Se entiende? Entonces no hay solución del problema, ¿sí? Está bien, es una curva que cumple esta ecuación, pero no cumple la condición que teníamos de borde. Pero la otra tampoco. ¿Qué otra tampoco? Acá está, 2 por E a la 0 es 1, 2 menos 1 es 1, ¿no? Sí, ¿Qué otra no cumple? ¿Qué otra? Pero está bien, perdón. E a la 0 también es 1, no, disculpa. Ahí está, ahí lo vi el error. Claro. Bien. Está... Bueno, entonces, fíjense, estas cosas que escribimos acá, esas ecuaciones, ¿sí? El y' igual a 2x, o el y' igual a x más y, ¿sí? Que también lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Con la derivada y con respecto a x, la derivada y con respecto a x igual a x más y igual a 2x. Estas cosas son las que llamamos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Ordinarias porque son las derivadas totales, si quieren, ¿sí? No son derivadas parciales, son derivadas totales. Y estas son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? De primer orden porque aparece la primera derivada, ¿sí? Pero podría aparecer la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, ¿sí? Lo importante es que para que sea una ecuación diferencial, ¿sí? Tiene que aparecer alguna derivada de la variable y, ¿sí? Entonces la forma de una ecuación diferencial en general va a ser que la derivada enésima sea igual a toda una expresión donde involucra x, ¿sí? La variable x, y todas las derivadas anteriores, digamos, ¿sí? O no, ¿sí? No tiene por qué involucrar a todas, ¿no? Pueden aparecer o no, ¿sí? Una ecuación diferencial también sería, por ejemplo, y tercera igual a 0, ¿sí? Entonces, esto es una ecuación diferencial de tercer orden, por ejemplo. Entonces, esto para que nos pongamos un poquito de acuerdo en la notación. Entonces, antes de empezar a ver cómo resolverlas, vamos a hablar un poquito de las soluciones, de qué forma tienen las soluciones, qué características tienen, ¿sí? Y analizarlas ahora sabiendo que alguien viene y nos las dice, las soluciones, ¿sí? Por ahora. Vamos a empezar a aprender a resolverlas, pero por ahora vamos a ver qué pasa con las soluciones. Entonces, bueno, supónganse que tenemos esta ecuación diferencial, y' menos y igual a 0, ¿sí? Entonces una ecuación diferencial de primer orden, aparece la primera derivada de y aparece y. Fíjense que en este caso no aparece x, no hay ningún problema, ¿sí? Pero está implícito que las y son funciones de x, ¿no es cierto? Y es una función de x. Entonces, una solución es e a la x, ¿sí? Esta también podría haber salido directamente por inspección. Una solución entonces es e a la x. Y vamos a verificarlo, ¿sí? No vamos a creerle a nadie. En matemática nunca hay que creerle a nadie.
Y vamos a verificarlo. Entonces vemos el lado izquierdo y calculémoslo. I' menos I. Listo. Esto, la derivada de a la x hacia la x menos I hacia la x. Esto da 0, obviamente, que es igual al lado derecho. ¿Sí? Este 0 es igual a x. Así que cumple esta ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, es una solución de esta ecuación diferencial. Entonces, e a la x es una solución. ¿Sí? Ahora, esto es lo que se llama una solución particular. Es una curva, ¿sí? Igual a la x es una función, es una sola, eso es lo que se llama una solución particular. Ahora viene otro duendecito y me dice, no, pará, probá, bueno, que es esta, ¿no? Probá esto, probá una constante por e a la x. Ahora, ¿sí? Probá una constante por e a la x. Entonces, de vuelta, no le creímos, vamos a verificarlo. Hallemos el lado izquierdo, I' menos I. Bueno, la derivada de c por e a la x es c por e a la x menos el i, que es c por e a la x, o sea que esto también nos da 0, o sea que esta también es una solución de esa ecuación diferencial. Pero en realidad no es una sola, ¿no? Porque acá lo que vemos es que no importa el valor de c, que siempre es una solución. Entonces, esto es lo que se llama una solución general, ¿sí? Y en realidad es toda una familia de soluciones. La solución general es toda una familia de curvas, ¿sí? Que van a tener esta pinta, ¿no? Para el c, por ejemplo, para ser igual a 1/2, para ser igual a 3, para ser igual a 5, pero c también podría ser negativo, ¿sí? Menos 1/2, menos 1, menos 5. Son todas estas familias de exponenciales, ¿sí? Crecientes y decrecientes, que cumplen con esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, toda esta familia de curvas, ¿sí? Es lo que se llama la familia de curvas asociada a esta ecuación diferencial, ¿sí? A I' menos I igual a 0. Entonces ya estamos viendo que la solución de una ecuación diferencial es toda una familia de curvas, ¿sí? Eso es lo que se llama la solución general. Y si agarramos una de esas, ¿sí? Por ejemplo, la que queremos que pase por algún determinado punto, va a ser una solución particular, ¿sí? La solución particular se obtiene de la solución general, ¿no? Para un determinado valor del parámetro, ¿sí? Esto que está acá, esta constante, es lo que se llama el parámetro, ¿sí? Porque el parámetro es lo que hace es decidir cuál de todas esas curvas elegimos, ¿sí? Nos elige la curva, el parámetro. Entonces, en este caso, para c igual a 1, nos quedó la solución particular que propusimos antes. Bueno, el número de los parámetros, ¿sí? El número de los parámetros va a ser igual al orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos nuestra solución, que tiene determinados parámetros. La cantidad de parámetros nos va a decidir el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Que también lo pueden ver por ahí, los grados de libertad que tenemos justamente, ¿sí? Porque el parámetro nos permite movernos, ¿sí? Elegir qué curva. Bueno, esos son los grados de libertad justamente. Cuantos más parámetros tengamos, más grados de libertad vamos a tener para elegir. ¿Sí? Los parámetros son los que te dicen qué forma tiene la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estas exponenciales lo que hace es elegir como la concavidad de esta exponencial. Pero podría haber otro parámetro más que la movería en Y, por ejemplo, o otro parámetro que la mueva en X, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dan los grados de libertad que tenemos para modificar la curva, básicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con el tema de los parámetros. Porque, por ejemplo, si tenemos esta familia de curvas, ¿sí? Igual a C1 más el logaritmo natural de C2 por X. ¿Sí? Bueno, acá tenemos dos parámetros, ¿sí? Entonces uno pensaría que esto está asociado a una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Tiene que aparecer el I segunda. Pero en realidad hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque acá podemos aplicar las propiedades de los logaritmos, y acá tenemos el logaritmo de un producto, ¿sí? Y el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces esto en realidad lo podemos escribir como C1 más logaritmo natural de C2 más logaritmo natural de X. Y entonces en realidad todo esto que está acá es otra constante, ¿sí? Eso es otra constante, C1 más logaritmo natural de C2. O sea que en realidad esencialmente teníamos una sola constante, sumando al logaritmo, ¿sí? Esta familia de curvas en realidad teníamos un solo grado de libertad, sumarle una constante al logaritmo, ¿sí? Que está escrito así por separado acá,
no nos cambia el hecho de que al final del día, ¿sí? Cambiando C1 y C2, lo que obtenemos es la familia de curvas que es el logaritmo sumado a una constante, ¿sí? Entonces este es lo que se llama un parámetro esencial, ¿sí? Entonces en realidad esta familia de curvas tenía solamente un parámetro esencial y la ecuación diferencial asociada tiene solamente es de primer orden, no de segundo orden, ¿sí? Entonces, ¿qué forma van a tener las soluciones? ¿Sí? Bueno, como las que vimos hasta ahora, son explícitas, o sea, i igual a una función de x y la cantidad de parámetros que tengamos. Esa es explícita, ¿por qué? Porque quiere decir que podemos despejar el i, ¿no? El i en función del x. O, ¿sí? Por cómo vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, puede quedar directamente de forma implícita. Entonces va a ser toda una función que depende de x, y los parámetros, igualado a c. Entonces hagamos un ejemplo de esto de implícita, ¿sí? ¿Cómo sería una solución implícita? Bueno, por ejemplo esta, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? Está definiendo una solución implícita, ¿sí? Porque no está despejado el i, ¿sí? Entonces acá es como que, sí, podemos despejar el i, pero el i va a ser más la raíz por un lado, menos la raíz por el otro, ¿sí? Y son dos funciones eso, pero podemos describirlo de forma implícita directamente de esta manera, ¿sí? Entonces queda esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? ¿Alguno sabe qué es esta ecuación? En el plano, ¿no? Acuérdense que son curvas en el plano. ¿Qué curva es esto en el plano? ¿No es una elipse? ¿Esto es una elipse? O sea, técnicamente es una elipse, pero más preciso. Un círculo. Ah, no, es un círculo. Es una circunferencia, ¿no? Acuérdense, el círculo es la parte de adentro, la circunferencia es el borde, la circunferencia es la curva, ¿sí? Esta es una circunferencia, ¿qué características tiene? A ver qué... Está desplazada sobre el eje X. Bien. O sea, ¿está centrada dónde? En A. En A. Claro, en A0, ¿sí? Claro, exactamente. Está centrada en A0. ¿Y qué más sabemos esta circunferencia? Radio 2. Es de radio 2, exactamente. ¿Sí? Entonces, de radio 2. Entonces, fíjense, esto que acabo de pensar, para muchos ya es una pavada, pero para otros por ahí están medio flojos. Esto hay que saberlo, pero así como un reflejo. De identificar este tipo de curvas, lo vamos a usar un montón, ¿sí? Vamos a volver a todo esto, pero ya vayan pensando que estas cosas va a haber que saberlas, ¿sí? Graficar curvas. Entonces, la circunferencia de radio 2 y centrada en A. Bueno, lo que nos dicen es que esto es una solución de esta ecuación diferencial, que fíjense, es una ecuación diferencial que tiene i cuadrado, bien, tiene i', ¿sí? Pero está cuadrado. O sea que esta ecuación diferencial, ¿de qué orden es? Primer orden. ¿De qué orden es? Acá dice segundo, otro dice 1. ¿De qué orden es? ¿Qué era el orden de la ecuación diferencial? ¿Sí? ¿Qué era el orden de la ecuación diferencial? Es cuántas veces derivo la variable i, ¿sí? O sea que acá aparece derivado. Aparece i' nada más, ¿sí? Entonces, como aparece i', es una ecuación diferencial de primer orden. Y fíjense que la solución, justamente, la solución tiene un solo parámetro, a. ¿Sí? La solución tiene el parámetro a. Esta entonces que nos están dando es la solución general, es la que tiene el parámetro, ¿sí? Es toda una familia de curvas que ahora las vamos a graficar. Pero quería que vayan viendo, entonces esto es una ecuación diferencial de primer orden. Al estar la derivada del cuadrado, lo que se llama es de grado 2, ¿sí? De segundo grado. De segundo orden, pero de grado 2. Bueno, pero eso es una notación, más adelante lo van a ver en otras matemáticas. Bien, entonces, estas son nuestras curvas, ¿sí? Las circunferencias de radio 2 centradas en A, y A es lo que va variando, entonces todo a lo largo del eje X, ¿sí? Están todas estas circunferencias, acá son algunas, ¿no? Estas son todas infinitas. Por ejemplo, para igual a 0 es este, ¿sí? Entonces vamos a verificar, ¿sí? Vamos a verificar que esto sea una solución. Entonces necesitamos calcular el lado izquierdo y ver que nos dé 4, básicamente, ¿sí? Ahora, aparece la derivada ahí, ¿sí? Aparece la derivada, i'. Entonces,
¿cómo hacemos para calcular el I'? Bueno, una forma sería de esta ecuación despejar el I, ¿sí? Despejar el I y derivarlo. Pero va a aparecer la raíz, ¿sí? Tengo que derivar esa raíz después, tengo que ver qué pasa con el más, tengo que ver qué pasa con el menos, hacerlo por separado. Entonces en general no va a convenir hacer eso. Entonces podemos recordar algo que hicieron en Mate A, que era derivar implícitamente, se llamaba, ¿sí? Entonces derivar toda esta expresión, ¿sí? Con respecto que es esta, ¿sí? Lo único que hicimos acá fue despejar el I, no hace falta, ¿sí? Pero lo único que hicimos fue despejar el I cuadrado. No despejamos el I para no tener eso de lo que les hablo de las raíces, ¿sí? Y derivamos implícitamente. Implícitamente era entonces suponer justamente que I era una función de X, ¿sí? I es una función de X. Entonces, ¿qué pasa cuando derivemos I al cuadrado? ¿Sí? Entonces, en realidad lo que estamos derivando es un I de X al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda cuando derivamos I al cuadrado con respecto a X? ¿Sí? Bueno, nos quedaría 2 por I, ¿no es cierto? 2 por I, ¿sí? O sea, estamos haciendo todo esto I', o si quieren, vamos a escribirlo así, la derivada de todo esto con respecto a X, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría 2 por I, ¿sí? Porque es la derivada de ese cuadrado, pero todavía hay que derivar por lo de adentro, ¿sí? Hay que derivar por lo de adentro. ¿Qué quiere decir lo de adentro? Bueno, entonces esto es por la derivada de ese I de X con respecto a X, ¿sí? Bueno, pero ¿esto quién es? Esto es 2 por I, ¿no? La derivada de I con respecto a X es el I'. ¿Sí? Entonces, derivar implícitamente es suponer que el I es una función de X, ¿sí? Y cuando derivamos usamos la regla de la cadena, entonces aparece el I', en este caso. ¿Sí? Entonces, la derivada de I al cuadrado es 2 por I, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la ecuación o la solución de forma implícita, va a convenir derivar implícitamente, ¿sí? Y derivar implícitamente entonces será suponer que la I es una función de X cuando derivamos, ¿sí? Entonces, cuando derivamos con respecto a I, con respecto a X, aparece el I' por culpa de la regla de la cadena. ¿Está claro eso? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces acá derivamos el lado izquierdo, ¿sí? Y ahora derivamos el lado derecho. Entonces el lado derecho de la derivada de 4 es 0. Y acá lo mismo, ¿no? Es menos la derivada de X menos A al cuadrado va a ser menos 2 por X menos A. ¿Sí? Esto nada, esto es derivar una función de X. No hay ningún problema. Bien. Entonces de acá, I por I' es menos, si cancelamos estos dos, entonces I por I' es igual a menos X menos A. ¿Sí? O sea, de acá, ¿para qué derivamos esto? Bueno, porque queremos calcular este lado izquierdo y acá aparecía el I', ¿sí? Entonces necesitamos el I'. ¿Sí? Entonces como necesitamos el I', había que derivar. Bueno, entonces ya está, acá lo tenemos el I', si quieren lo despejan acá, pero en realidad no vamos a necesitar despejarlo. ¿Por qué? Porque cuando verificamos este lado izquierdo, fíjense que lo podemos reescribir, ¿sí? Esto que está acá es esto mismo. En vez de poner I al cuadrado por I' al cuadrado, pongamos I por I' todo al cuadrado, ¿no? Es una propiedad de la potencia. ¿Para qué? Bueno, porque ahí está, entonces acá tenemos el I por I', ¿sí? Si no, lo despejan, después cancelan, como quieran, pero para ponerlo más lindo, digamos. Entonces acá tenemos el I por I', entonces ¿qué nos dice? Bueno, ahora reemplacemos, ¿sí? Por la solución. ¿I al cuadrado quién es? Bueno, acá lo tenemos, fíjense. I al cuadrado es 4 menos X menos A al cuadrado. Esto salió de la solución, ¿sí? Es la solución. Esto es lo mismo que acá. O sea, es la solución. Fíjense que es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Verificar que algo es solución. Lo que pasa es que ahora como está en forma implícita aparece como un poco más raro, ¿sí? Pero es lo mismo. Estamos en la ecuación diferencial, que es esta, estamos reemplazando la solución. Lo que pasa es que tuvimos que hacer algo un poco más escarboso para poder hallar el I'. Pero después es en I poner la solución y en I' poner lo que acabamos de hallar, ¿sí? Entonces, I al cuadrado es 4 menos X menos A al cuadrado. Y el I por I' al cuadrado es esto que está acá, ¿sí? O sea que es menos X menos A todo al cuadrado, ¿sí? O sea, esto que está acá, ¿sí? Es menos X menos A, que es I por I',
todo al cuadrado, ¿sí? El menos se cancela con el cuadrado y queda más x menos a al cuadrado. Ah, bueno, pero entonces esto y esto se cancelan y nos queda que es igual a 4. O sea que cumple, ¿sí? Es lo que queríamos, que nos dé 4. O sea que cumple la ecuación diferencial, ¿sí? Esto es una solución general de esta ecuación diferencial, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces acá verificamos que estas circunferencias cumplen esta ecuación diferencial que es de primer orden. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, fíjense, si uno mira fijo esta ecuación diferencial, ¿sí? Mucho tiempo, y piensa, a ver, dale, Emiliano, acá pregunta antes de pasar entonces, ¿qué es lo primero? ¿De dónde salió? ¿Qué parte? ¿Esto que está acá? Todas las y de arriba. Esto sería el i cuadrado más i cuadrado por i prima, eso, no entiendo dónde salió. No, esto es la ecuación diferencial. Este es como nuestro problema. Bueno, mira, tenés esta ecuación diferencial, ¿sí? A lo que vamos a apuntar. El i cuadrado más i cuadrado por i prima al cuadrado igual a 4. Bueno, eso salió de un problema que teníamos que resolver. Listo. Nos lo pasaron, ¿sí? El físico se lo pasó al matemático y dice, toma, quiero resolver esta ecuación diferencial. Y dame la solución. Entonces, ahora viene, todavía no sabemos resolverla, ¿sí? Esta tampoco vamos a aprender, pero más adelante van a aprender en otra materia. Pero viene un duendecito y dice, ah, toma, esta es la solución. Todavía no la sabes, pero esta es la solución. Lo que podemos hacer nosotros es verificarlo, ¿sí? Y eso es lo que acabamos de hacer, verificar la solución para esta ecuación diferencial. ¿Se entiende, Emiliano? No salió de ningún lado, es el enunciado del problema, digamos. Bien. Bueno, entonces, esta es la solución general, digamos, ¿sí? de esta ecuación diferencial. Pero bueno, como les decía, estamos mucho tiempo tratando de resolver esta ecuación diferencial, entonces por ahí nos damos cuenta, pero mira, si el i es una constante, ¿sí? Si el i vale 2, por ejemplo, ¿sí? Si el i vale 2, ¿sí? Si es igual a 2, ¿sí? ¿Qué nos queda acá? A ver, si hacemos probamos el lado izquierdo. Si probamos el lado izquierdo, i al cuadrado es 4, y el i prima, cuando i es una constante, la derivada es 0, ¿sí? O sea que es más 0 va a ser igual a 4. O sea que parece como que cumpliría, ¿no? Bueno, y si probamos el menos 2 también, ¿no? Acá podemos verificarlo, son estas dos rectas, que también cumplen la ecuación diferencial, ¿sí? Igual 2, igual más 2. Acá lo podemos, si quieren, se los dejo acá escrito para que puedan verificarlo, ¿no? Cuando hagan i al cuadrado más i cuadrado por i prima, como i prima vale 0, ¿no? Es una constante. I igual 2. Acuérdense que i era igual a una f de x, ¿no? Que en este caso es una constante, o sea, no depende de x justamente, es lo que estamos diciendo, la recta horizontal. Esto da 4, ¿sí? O sea que es solución de la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que había soluciones particulares y generales, ¿no? Entonces, ¿para qué valor de A obtenemos igual 2? ¿Qué valor de A es el que logra que nos quede 2? ¿No? Porque antes habíamos dicho que una solución particular la obteníamos dándole un valor al parámetro de la solución general, ¿no? Entonces, ¿qué valor de A es el que nos da esta recta igual 2? En realidad todos, pues se desplaza sobre el eje X. 2x, a ver, ¿puede ser X? Sí. ¿Puede ser X? A tiene que ser una constante, es un parámetro, ¿no? Es un parámetro, entonces no puede valer X, ¿sí? Pero tiene que valer para todos. Tenemos que poner un valor de A acá, del cual después de acá podemos despejar y igual a 2. O sea que no tiene que depender de X. Está bien. Menos X. Pero A es una constante, ¿cómo va a valer menos X? ¿No? Es una curva. A es una constante. Todas estas curvas nos tenemos que quedar con una. Acá dicen 0, fíjense, si ponemos 0 le va a quedar x cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Es la que está acá en celeste.
¿sí? En azul. Raíz de 2, ¿sí? Esa es una que está corrida. Fíjense, para cualquier valor de A, ¿qué es lo que cambia el A? ¿Qué es lo que cambia el A? Lo que cambia es el desplazamiento, donde está centrada la circunferencia. Ahora, ¿cambia la forma? No. ¿Ya no es más una circunferencia? Sigue siendo una circunferencia. Para cualquier valor de A que pongamos, la curva sigue siendo una circunferencia. Entonces, no hay forma, justamente, no hay ningún A para el cual nos dé una recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una ecuación de una circunferencia. Entonces, para cualquier valor de A siempre va a dar una circunferencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta solución que obtuvimos, ¿sí? Igual a 2, no sale de la solución general. ¿Sí? No sale de esta solución general que teníamos antes. Justamente, por eso se llama una solución singular. No se obtiene a partir de la solución general. ¿Sí? Entonces, de la solución general podemos tener las soluciones particulares para cada valor de la constante, ¿sí? Del parámetro, pero puede haber otras soluciones. ¿Sí? Puede haber otras soluciones que se llaman soluciones singulares. Son las que no salen de la solución general. ¿Sí? Son las que no salen de la solución general. ¿Y de dónde salen? Bueno, salen de mirar esta ecuación fijo un largo tiempo y darse cuenta. ¿Sí? O por ahí hay otras que nos van a dar pistas, después más adelante lo vamos a ver en nuestra clase. ¿Sí? Pero bueno, entonces están las soluciones generales, que nos dan las soluciones particulares, y aparte puede haber que existan las soluciones singulares. ¿Sí? Estaría bueno saber si hay una solución singular para ver si pierdo tiempo buscándolas o no. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver en un par de clases. Saber de antemano si puede ser que haya otra solución que no sea la general. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver. Pero sepan que puede haber otras soluciones que no salgan de la solución general, ¿sí? Como en este caso. Estas dos rectas también cumplen la ecuación diferencial y no son circunferencias, justamente. ¿Sí? Entonces las soluciones singulares son las que no provienen de la solución general. Bien, entonces, ahí todo lo que hicimos, sí, fue de una ecuación diferencial, sí, por ahí lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que es lo difícil es hallar la solución, que es la familia de curvas. ¿Sí? Antes de hacer eso, vamos a ver cómo hallar, a partir de la familia de curvas, la ecuación diferencial asociada. Y esto es equivalente, sí, es similar a decir, bueno, antes de ver cómo integrar, ¿sí? Cómo hallar las primitivas, queremos primero derivar, ¿sí? La función es derivar. Entonces esto es similar. Entonces a partir de la familia de curvas, ¿sí? Queremos hallar cuál es la ecuación diferencial asociada. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Igual a C por L a X, ¿sí? Que este es el que ya hicimos, así que ya sabemos cuál es la ecuación diferencial, ¿sí? Pero esta es una familia de curvas, ¿sí? Eran todas las exponenciales. Que tenemos el parámetro C, ¿sí? O sea que tenemos un parámetro. ¿Sí? Tenemos un parámetro, entonces la ecuación diferencial asociada, como tiene un parámetro esencial, tiene que estar la primera derivada nada más, ¿sí? O sea que ahora, para poder hallar la ecuación diferencial asociada, lo que vamos a hacer es derivar, ¿sí? Derivar, ¿para qué? Porque como aparece la primera derivada, lo que tiene que aparecer es el I', ¿sí? Entonces vamos a hallar el I'. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, con la ecuación y el I', que en este caso I' es la derivada de C por E a la X, ¿sí? Entonces con estas dos ecuaciones, ¿la idea cuál es? Bueno, la idea es deshacerse del parámetro C. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la ecuación diferencial, acuérdense que la ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación que tiene el I' en este caso, y después el X, ¿sí? Es una ecuación que relaciona el I y el I' con X. No tiene el parámetro, justamente. ¿Por qué no tiene el parámetro? Porque la ecuación diferencial describe a toda la familia de curvas, ¿sí? Si ponemos el parámetro, ahí ya está, es una ecuación para cada valor del parámetro. En cambio, la ecuación diferencial es una ecuación que describe a todas las curvas al mismo tiempo, entonces no puede depender del parámetro, ¿sí?
¿Por qué? Porque es la condición para todas las curvas. Si ponemos el parámetro c, bueno, para c igual a 1 es una ecuación, para c igual a 2 es otra ecuación, para c igual a 3 es otra ecuación. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial no tiene que tener el parámetro c. ¿Sí? Entonces, con estas dos ecuaciones tenemos que deshacernos del parámetro c. Bueno, en este caso es bastante sencillo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para deshacernos del parámetro c? ¿Cuál sería la ecuación diferencial? Bueno, esto que está acá es igual a esto que está acá, o sea que la ecuación diferencial podría ser i' igual a i. ¿Qué puede hacer también? Despejar el c de uno y meterlo en el otro, ¿sí? Ahí se cancela la c de la x y también le va a quedar la misma ecuación diferencial. Entonces, cuando hagamos eso, nos queda esto, que si quieren escribirlo un poco más lindo, i menos i' igual a 0, ¿sí? O i' menos i igual a 0. Todo esto son ecuaciones diferenciales. Entonces, esta es la ecuación diferencial asociada a esta familia de curvas, ¿sí? Que fíjense que es la que hicimos antes. Hagamos otro ejemplo, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Este lo hacemos porque después nunca le sale en la guía, ¿sí? Tiene un truquito, entonces vamos a hacerlo. Igual al seno de x más a. Entonces fíjense que esto es toda una familia de curvas, ¿sí? Que es la función seno, que con el a está desplazada en x, justamente. Son todos senos desplazados. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, tiene un parámetro, ¿sí? Tiene un parámetro esencial, así que tenemos que derivar una vez. Tenemos que derivar una vez, entonces, bueno, derivemos. Y prima va a ser igual al coseno de x más a. ¿Sí? La derivada del seno es el coseno, que es el coseno de x más a. Entonces, les di la pista. Con estas dos ecuaciones, ahora la idea es deshacerse del parámetro a. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, despejamos el a de la primera ecuación, ¿sí? Pero nos va a quedar un arcoseno por ahí, lo metemos en la segunda, nos va a quedar el coseno de x más el arcoseno. Es medio complicado eso, ¿sí? Para después trabajar con esa ecuación diferencial es horrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos usar las identidades que vimos las clases pasadas, ¿sí? Podemos usar las identidades y decir, bueno, fíjense que si hacemos el seno al cuadrado de x más a más el coseno al cuadrado de x más a, eso es igual a 1. ¿Sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Es la identidad pitagórica que habíamos visto la otra vez. Ah, bueno, pero ¿quién es el seno al cuadrado? Bueno, el seno al cuadrado es i al cuadrado, ¿sí? Y el coseno va a ser i', entonces va a quedar i' al cuadrado. O sea que, fíjense, cuando reemplacemos nos queda i al cuadrado más i' al cuadrado igual a 1. Entonces acá llegamos a una ecuación que tiene i', tiene el i, ¿sí? Lo importante ¿qué es? Lo importante es que tenga i', ¿sí? ¿Y qué más es importante? Que no tenga el parámetro, ¿sí? Entonces llegamos a una ecuación donde ya no aparece más el a. ¿Sí? Esta identidad lo que hizo fue ayudarnos a deshacernos de ese parámetro, a. Sí, decime. Una consulta. Que tenga un parámetro esencial, ¿eso lo está poniendo usted como condición? No, esto está acá, ¿no? Este es el parámetro. Justamente la familia de curvas tiene un solo parámetro esencial, ¿sí? Tiene un solo parámetro. Es la constante, ¿sí? El parámetro. Pero lo que nos dice esto, ¿sí? Saber que tiene un parámetro, es que tenemos que solamente derivar una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por esto justamente, fíjense. Acá uno podría decir, mira, i es igual al seno de x más a, ¿sí? Y prima, digamos una vez, es el coseno de x más a. Pero alguien podría decir, bueno, espera, derivemos otra vez. Derivemos esto otra vez. Y segunda. Y segunda, entonces, es menos el seno de x más a, ¿no? Entonces me volvió a aparecer acá. Entonces, una ecuación diferencial podría ser esta. Y segunda igual a menos i, ¿no? Pero esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces la solución tiene que tener dos parámetros, ¿sí? Dos parámetros. Entonces esta no es la solución general de esta ecuación diferencial. Sí va a ser una solución particular, pero no va a ser la familia de curvas asociada a esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces esto no nos sirve, ¿sí? La solución es otra, ¿sí? Es con un más b acá, tiene otro parámetro más, ¿sí? Entonces, para hallar la ecuación diferencial asociada a familia de curvas no sé si lo sacan, a ver en el libro.
Ahora no me... Esperen que me fijo a ver si había alguno. No sé si lo sacaron el año pasado. Vamos a hacer todos con un solo parámetro. Lo sacaron el que tenía dos, ¿no? Sí, acá. Bueno, vamos a hacer todo con un parámetro, ¿sí? Porque en realidad vamos a hacer en esta matemática vamos a hacer ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Más adelante van a ver de órdenes superiores. Así que nosotros nos vamos a encargar nada más que de un parámetro. Pero sepan que puede haber más de un parámetro y eso está asociado a ecuaciones diferenciales de mayores órdenes, ¿sí? Bueno, se entendió entonces cómo hallar la ecuación diferencial de una familia de curvas y estos son los ejercicios que van a resolver ahora en un rato. Bueno, entonces, como les dije recién, en esta matemática nos vamos a dedicar a ecuaciones diferenciales de primer orden nada más, ¿sí? Entonces, si son de primer orden, la forma de la ecuación diferencial es nada más y prima, ¿sí? Igual a una función de x y de y, nada más. Nada más. Empezamos con lo más sencillito y nos vamos a dedicar a esto. Y con esto ya tenemos para complicarnos bastante, ¿eh? Es simple, pero no fácil. Entonces esta es la forma explícita, la que vimos antes, pero también va a haber una forma diferencial que nos va a servir para justamente los métodos de resolución, escribirla de esta manera. Ahora vamos a ver cómo escribirlo de esta manera. Y la forma implícita que vimos recién, que era una función que tenga y' y x igual a 2c, ¿sí? O sea, de alguna manera está ahí adentro la forma implícita de la ecuación diferencial. Y esto es parecido, es lo mismo que vimos con la solución, ¿sí? Pero esta es la ecuación diferencial de forma implícita. Entonces esto es la forma de cómo expresar la ecuación diferencial, ¿sí? No la solución como vimos antes, ahora es la ecuación diferencial. Entonces veamos cómo obtener esta forma diferencial que va a ser muy útil y nos va a servir para cómo resolver toda esta ecuación, ¿sí? Entonces, partiendo de la forma explícita, ¿sí? Partiendo de la forma explícita, y' igual a una función de x, y, esta y' siempre la podemos escribir de esta manera, ¿sí? Un cociente de dos funciones cualquiera. Si no, esto no es una función racional, no se confundan con fracciones simples, ¿sí? Esta es un cociente de dos funciones de x y de y, ¿sí? Si es una cosa rara, si es el logaritmo de x por el coseno de y, bueno, eso sería todo el p, ¿sí? Y el q sería 1, no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, puede ser un cociente. Siempre lo podemos escribir de esta manera. Siempre lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? El p podría ser una cosa loquísima, no hay ningún problema. Siempre lo podemos escribir de esta manera, como p sobre q, ¿sí? Cada una, p y q, funciones de x y de y. Esta es la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo pasamos a la forma diferencial? Bueno, multiplicamos de los dos lados por el diferencial de x, ¿sí? Multiplicamos de los dos lados por el diferencial de x, ¿sí? Entonces, de este lado nos queda y' por el diferencial de x y acá nos queda todo esto por el diferencial de x. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, porque el y' por el diferencial de x, entonces, esto es lo que hemos llamado el diferencial de x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es el diferencial de x. Y bueno, ahí ya casi estamos, ¿no? El diferencial de y, el diferencial de x, ahora pasamos el q para el otro lado, ¿sí? Entonces nos queda q de x y por el diferencial de y igual a menos p de x y diferencial de x. Y bueno, ahora si pasamos el p para el otro lado, llegamos a la forma diferencial, ¿sí? Entonces, esta es la forma de pasar de la explícita a la forma diferencial. Entonces, veamos, pasemos al primer caso, el más fácil de cómo resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Este es el caso que se llama de variables separables, ¿sí? ¿Y qué tiene de particular? Que esta función p de x y es una función de x y la q de x y es una q de y. O sea que la ecuación diferencial tiene esta pinta, expresado en forma diferencial, tiene esta pinta. Lo que acompaña el diferencial de x es una función de x. Y lo que acompaña el diferencial de y es una función de y, ¿sí? Esto es lo que tiene en particular. El diferencial de x acompaña una función de x. El diferencial de y
acompaña una función de x, ¿sí? ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, que ahora podemos integrar de los dos lados, ¿sí? Cuando integremos, ¿sí? Aplicamos el operador integral. Cuando integremos, la integral de 0 es una constante, y acá nos queda la integral de p de x diferencial de x más la integral de q de y diferencial de y. Y ahora podemos resolverlo esto porque justamente acá tenemos la variable x y todo lo que estamos integrando depende de x, ¿sí? Si acá hubiera un y, no podemos hacerlo, ¿sí? Porque hay dos variables, no tiene sentido eso, ¿sí? En realidad les estoy mintiendo, pero más adelante vamos a ver. Pero queremos todo esto integrarlo, entonces acá no puede aparecer el y, ¿sí? Si no, como está el diferencial de x, no lo podríamos integrar. Entonces vamos a un ejemplo a ver cómo lo usaríamos, ¿sí? Nos dicen que esta es la ecuación diferencial, ¿sí? El seno de x por el diferencial de x más coseno de diferencial de y. Ya nos la dan en la forma diferencial, la ecuación diferencial, ¿sí? Si no, habría que llevarlo a esta forma, ¿sí? Entonces pónganse cómo podría ser, ¿sí? Déjenme hacerlo. Les tendría que haber hecho así, pero como es el primer ejemplo no quería hacerlo tan complicado, pero vamos a complicarlo, ¿sí? Pónganse que esto sea y' igual a menos, vamos a hacer la tangente de x. Esto es una ecuación diferencial, ¿sí? Tiene el y' y después depende de x y de y. En este caso no depende de y, depende de x, de esta forma de la tangente. Entonces uno podría decir, bueno, entonces primero, la tangente, perdón, no tangente de x, no, perdón. Perdón. No es la tangente de x. El seno de x dividido el coseno de y. Perdón, ahí me confundí. El seno de x dividido el coseno de y. Esta es la ecuación diferencial, ¿sí? Depende de x y depende de y. Fíjense que depende con esos senos, cosenos, una cosa horrible. No sabríamos resolverlo, ¿sí? Ahora, así como está. Bueno, entonces, esta es la forma explícita, ¿sí? Y' igual a toda una cosa que depende de x y de y. Entonces, la manera de pasarlo a la forma diferencial es, dijimos que era, bueno, multipliquemos de los dos lados por el diferencial de x. Entonces, acá nos queda y' por el diferencial de x, que es la definición del diferencial de y, ¿sí? Y bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, este coseno de y lo pasamos para el otro lado, ¿sí? Entonces queda el coseno de y por el diferencial de y igual a menos el seno de x por el diferencial de x, ¿sí? Y ahí pasamos el seno para el otro lado y nos queda esto que está acá. Pero bueno, acá fueron más buenos y nos dieron ya directamente la ecuación diferencial expresada en forma diferencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Como dijimos recién, integramos de los dos lados, ¿sí? Integramos entonces el seno de x diferencial de x, coseno de diferencial de y, y este lado queda la constante. La integral del seno, entonces, es menos el coseno de x, la del coseno es más el seno de y, igual a una constante. Técnicamente acá, ¿cómo sería en realidad? Esto es una integral indefinida, ¿no? Entonces, en realidad esto sería menos el coseno de x más una constante, vamos a llamar C1. Este otro sería el seno de y más otra constante, son las constantes de integración estas, ¿sí? Igual a C3, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, pero la idea es ¿cuál es? Acá hay tres parámetros, no, en realidad es todo uno solo, ¿no? Los juntamos todos porque se están sumando, el C1, C2 y C3, ¿sí? Se juntan todos en uno. Esto queda menos coseno de x, más seno de y, igual a C3 menos C2, menos C2, menos C1, y todo esto es lo que llamamos una constante G, ¿sí? Porque la suma de tres constantes es lo mismo que tener una sola constante, un solo parámetro esencial, ¿sí? Entonces, esta es la solución general. Es la familia de curvas, lo que sean estas curvas horribles, ¿sí? En el plano X, ¿sí? Para dibujarlas ahí sí va a haber que despejar el i con algún programa de cómputo matemático, ¿sí? Las pueden graficar. Esto es la solución general. Para cada valor de C tenemos una curva distinta, ¿sí? Si queremos una solución, la que pase por el punto 0x, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es allá un valor de C, ¿sí? Allá el valor de C que cumple esta condición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que reemplazamos en la solución a x por 0 y a y por pi, ¿sí? Entonces, menos coseno de 0 más el seno de pi igual a C, y de ahí despejamos que, bueno, el seno de pi es 0, ¿sí? El coseno de 0 es 1, o sea que C es igual a menos 1. ¿Qué pasa? Menos 1. Queda menos, está bien, sí, menos 1, ¿sí? O sea que en realidad la ecuación es
menos coseno de x más seno de y igual a menos 1. Y esto es lo que se llama la solución particular, ¿sí? De todas esas familias de curvas, ¿sí? Toda esa familia de curvas, nos quedamos con una, ¿sí? Esta curva que va a ser la solución particular. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió este método? ¿Sí? Este es bien sencillito. Pasemos a uno un poquito más complicado, entonces. Tenemos este ahora, ¿sí? Ay, perdón. Me quedó bien cuando les queda una mancha que están mirando, no sé, ven una luz y les queda la mancha. Bueno, tengo una mancha acá, así que no veo bien la filmina, así que perdón si digo algo mal, no sé qué me pasa. Fijémonos, a ver, ¿qué estamos buscando para poder aplicar este método? Que todo lo que acompaña el diferencial de x dependa de x y el diferencial de y dependa de y. Y acá no lo tenemos, ¿sí? Acá no lo tenemos. Acá lo que acompaña el diferencial de x, acá adentro está el y. O sea que, listo. Dejamos todo y nos vamos a jugar un jueguito porque no podemos resolverla, así con métodos variables separados. Bueno, no, tratamos de hacer un esfuerzo y nos fijamos si podemos acomodar esto, ¿sí? La idea es tratar de ver si podemos acomodar. Entonces, fíjense, en el primero, ¿sí? Acá podríamos sacar el factor común x. Acá tenemos un x, acá tenemos un x. Bueno, podríamos sacar el factor común el x y escribirlo de esta manera. X por y al cuadrado más 1. Y el otro lo mismo, sacar el factor común el y. Entonces queda y por x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué logramos acá? Que acá está algo que depende de x multiplicado a toda otra cosa que depende de y. Tenemos esa multiplicación. Y acá lo mismo, algo que depende de y multiplicado a toda una cosa que depende de x. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que en lo que acompaña el diferencial de x solo quede algo de x? Bueno, habría que deshacerse de esto, ¿sí? ¿Y cómo nos deshacemos de esto? Bueno, podríamos dividir izquierda y derecha por y cuadrado más 1, ¿sí? Entonces dividimos toda la expresión por y cuadrado más 1. Y de este lado también, pero como es igual a 0, no nos cambia nada, ¿sí? Sigue siendo igual a 0. Entonces fíjense que cuando dividamos por y cuadrado más 1, ¿sí? Pero dividimos a toda la expresión, ¿sí? Este se va a cancelar, entonces va a desaparecer el primer término, pero va a quedar en el segundo. Y lo mismo podemos hacer con este, ¿sí? Con este término. Deshacernos de eso. Entonces dividimos también por x cuadrado más 1. Entonces cuando hagamos eso, ¿sí? De este lado también, ¿sí? Pero sigue quedando acá igual a 0. Cuando hagamos eso, lo que nos queda entonces, lo que sobrevive es esto, el x dividido x cuadrado más 1, ¿sí? El x cuadrado más 1 se canceló justamente, es lo que estábamos buscando, y en el otro lado queda y dividido x cuadrado más 1, el x cuadrado más 1 se canceló también, ¿sí? Entonces como que dividimos por lo que nos molesta, básicamente. Pero bueno, ahora tenemos x dividido x cuadrado más 1, ¿sí? Pero ¿qué logramos ahora? Fíjense, ahora está más lindo porque lo que acompaña el diferencial de x solo depende de x. Está bien, será una expresión horrible, no importa, pero depende solamente de x. ¿Sí? Entonces, ahora lo único que nos queda es integrar. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que aplicar todo lo que aprendimos en las clases pasadas. Método de integración. ¿Sí? Ahora hay que integrar esto. Entonces, fíjense que vamos a integrar desde hace 2 semanas hasta el fin de la materia. ¿Sí? Vamos a integrar todos los días. Para poder resolver ecuaciones diferenciales, tenemos que saber integrar. Y tenemos que saber métodos, porque acá ya está. Miren, esto no es de la tablita. Acá hay que integrar esto con alguno de los métodos de integración que vimos. ¿Sí? X de x cuadrado más 1. ¿Sí? Es algún tipo de los métodos que vimos. Fíjense, ¿es fracciones simples? Y no, porque ya está factorizado. Puede ser por sustitución. ¿Sí? Hay que hacerlo por sustitución, claro. Porque x cuadrado más 1 tiene raíces complejas, ya está factorizado, así que esto hay que resolverlo. Hay que hacerlo por sustitución, como bien dijo casi un compañero. ¿Qué sustitución? Bueno, tomamos u a x cuadrado más 1 justamente, que está en el denominador, es lo que nos molesta, ¿sí? El diferencial de u es 2x diferencial de x, que prácticamente lo tenemos acá, ¿no? Hay que hacer por 2 dividido 2. Acá está el diferencial de u, nos queda 1 sobre u. Bueno, esa parte se las dejo para que la hagan ustedes, ¿sí? Que ya a esta altura tienen que empezar a saberlo, hacer esto. Entonces esto va a quedar un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Era el logaritmo natural de u, así que queda esto. Y lo mismo para el y. ¿Sí? Pero ahora, ojo que ahora la integral es con respecto a y, ¿sí? O sea que el resultado queda dependiendo de y. Es un medio del logaritmo natural de y cuadrado más 1. Fíjense que la integral es la misma, básicamente. ¿Sí? Con otro nombre, pero es la misma integral.
igual a la constante. Igual a la constante. Igual a la constante. Acuérdense que todas las constantes de la integración las pusimos juntas en este caso, ¿sí? Quedan todas acá. Bueno, esta es la familia. Esta, ya está. Ahí llegamos a una ecuación que tiene y tiene x, ¿sí? Tiene y, tiene x y tiene el parámetro. Y tiene el parámetro que, como es una ecuación de primer orden, hay un solo parámetro. Esta es la solución de la ecuación diferencial, la solución general, ¿sí? Es toda una familia de curvas, que cumplen esta condición, ¿sí? Veamos otro ejemplo. X por y' igual a y. Entonces, ahora no fueron tan buenitos y nos lo dieron de forma explícita, ¿sí? O implícita si quieren, ¿sí? Porque no está el y' despejado técnicamente, ¿sí? Está de forma implícita. Entonces la idea para ver si es de variables separables es pasarlo a la descripción diferencial, ¿sí? A la forma diferencial. Bueno, entonces ¿cómo hacemos? Multiplicamos por el diferencial de x de los dos lados, ¿sí? Multiplicamos por el diferencial de x de los dos lados. Esto que está acá era el diferencial de y, ¿sí? Entonces queda x diferencial de y igual a y diferencial de x. ¿Sí? De vuelta, no tenemos lo de x con el diferencial de x y lo de y con el diferencial de y. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este caso los pasamos dividimos por x de dos lados, como quieran pensarlo. Esto nos va a quedar 1 sobre y diferencial de y igual a 1 sobre x diferencial de x. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Ya está, tenemos entonces, vean los pasos que estamos haciendo, ¿sí? El objetivo es lo que acompaña el diferencial de x sea toda una función de x, lo que acompaña el diferencial de y sea toda una función de y. Eso permite que ahora integremos, ¿sí? Y cuando integramos entonces nos queda la integral de 1 sobre y, el logaritmo natural del valor absoluto de y, de 1 sobre x, el logaritmo natural del valor absoluto de x, más la constante integral. Profe, disculpa, una duda medio pava. Cuando hiciste y' por dx de y, ¿qué propiedad usaste? ¿Por qué? No, y' por dx, esto Sí. era la definición del diferencial de y, ¿sí? Esto lo venimos usando por definición. ¿sí? El diferencial de y era el y' justamente por el diferencial de x. Ah, Esto lo vimos cuando vimos los métodos, justamente el método de sustitución, ¿sí? Ahí lo repasamos esto. Esto lo vieron en Mate A, viene de Mate A, ¿sí? Bien, sí, que tenía que ver con justamente el diferencial, lo que te dice es cómo cambia la función, justamente, cómo cambia la función, un cachito, ¿no? Lo que hemos visto, cómo cambia la función, si nos movemos un cachito en x, ¿sí? El delta x, me en cuenta, gracias. cómo cambia el delta y, y esa información te lo da justamente la derivada. Entonces, ¿cuánto cambia en y? Bueno, es que la información te la da de la derivada por el diferencial de x, ¿sí? En el límite. Venía de x. Bien. Entonces esta es la solución general para esta ecuación. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasa si la queremos, si la queremos graficar? ¿Sí? Porque muchas veces, bueno, esta es la solución. Bueno, pero ahora la quiero graficar. ¿Sí? Esta es la solución. Es una expresión que tiene y, x y la constante. Está bien, esto ya es válido como solución. Pero en realidad es una porquería, ¿sí? Para poder graficarlo, trabajar después, ¿sí? Que están estos logaritmos acá del valor absoluto, y es molesto, ¿sí? Si yo les digo, grafiquen esto, no sé, qué sé yo, ¿cómo hacemos para graficarlo? Entonces, así como está, es como que no sirve de mucho, ¿sí? Hay que seguir trabajando con esa expresión, hay que despejar el i, básicamente, ¿sí? Entonces acá viene porque hinchamos tanto, sobre todo en el examen diagnóstico, ¿sí? Como se habrán visto, fue bastante mal en esa parte de propiedades del logaritmo y exponenciales, ¿sí? Despejar sobre todo cosas con exponenciales y logaritmos. Si vuelven a esos ejercicios del examen diagnóstico, van a ver que son cosas que vamos a usar ahora en esta clase, en la siguiente, justamente, sobre todo en la que viene, vamos a usar todas estas propiedades. Y justamente son para esto, son para trabajar estas expresiones feas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para despejar el i acá en función del x, ¿sí? Para poder graficar? Bueno, como tenemos logaritmos, lo que conviene hacer es aplicar exponencial de los dos lados. Entonces,
déjenme acá hacerlo con cuidado, ¿sí? Voy a hacer todos los pasos extras, ¿sí? Por más que no sea necesario que diga, pero yo lo puedo hacer en la cabeza. Bueno, ahora que recién empezamos, hagan todos los pasos uno a uno con mucho cuidado, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es aplicar la exponencial de los dos lados. Entonces queda la exponencial del logaritmo natural de y del otro lado la exponencial de todo esto, el logaritmo natural de x más, ¿sí? Y ahora aplicamos la propiedad. Ahora aplicamos la propiedad. Acá el de la izquierda lo dejamos igual y acá quedamos e a la a más b, ¿sí? Esta también es una de este examen. Esto que era igual, esto era igual a e a la a por e a la b. ¿Sí? Se multiplican las bases, acuérdense. Entonces queda e a la a por e a la b. Entonces acá nos quedó eso. Acá teníamos una suma, el logaritmo más la constante, entonces nos quedó e a la logaritmo por e a la constante, ¿sí? Entonces acá aplicamos la propiedad de la exponenciación. Bien. Y ahora aplicamos la función inversa. ¿Sí? Ahora tenemos la exponencial del logaritmo, por un lado, ¿sí? Que eso nos va a quedar el módulo de y, ¿sí? Y acá la exponencial del logaritmo de x nos va a quedar el módulo de x, ¿sí? Por e a la c nos va a quedar acá, ¿sí? Porque acá están multiplicando. Entonces nos va a quedar esto, el módulo de y igual al módulo de x por e a la c, ¿sí? Acá aplicamos función inversa, ¿sí? El exponencial es función inversa del logaritmo. Bien, ¿y qué más podemos hacer? Bueno, entonces ahora, ¿qué quiere decir que el módulo de y sea igual al módulo de x por e a la c? Bueno, entonces, podemos deshacernos de este módulo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entonces y es o más o menos e a la c por x, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver, hagámoslo para un poco gráficamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, al parámetro c le podemos dar distintos valores, digamos, ¿no? Entonces, para algunos valores, esto fíjense que es igual a una constante por x, digamos. Entonces son todas rectas que pasan por el origen. Entonces, estos son todos más e a la c y todos estos son menos e a la c, ¿sí? Estos que están acá abajo, estos son los de más, estos son los de menos, ¿sí? La pendiente positiva o negativa, ¿sí? El e a la c siempre es positivo. Entonces estas son todas las posibles soluciones, ¿sí? Entonces esto en realidad lo podemos reescribir. Todo esto, el más menos e a la c, ¿sí? En realidad es una constante justamente. Y es una constante que puede ser positiva o negativa, o sea que todo esto lo podemos reemplazar por una sola constante, a por e. Entonces el más menos quedó acá adentro, ¿sí? Quedó acá adentro. Entonces los valores de módulo los deshacemos de esa manera, ¿sí? Queda acá el más menos, pero después todo esto es una sola constante, ¿sí? Nos da todos los valores posibles de todas maneras, ¿sí? Se encarga el positivo o el negativo. ¿Quién va a elegir eso? Bueno, cuando pongamos, ¿sí? ¿Quién va a decidir si es el positivo o el negativo? Cuando pongamos la condición de Born, ¿sí? Cuando digamos, bueno, yo quiero la curva que pasa por este punto, ¿sí? Por estas coordenadas. Bueno, entonces ahí eso va a decidir si era el más o era el menos, ¿sí? Si ese punto o si era este otro punto que está acá abajo, va a elegir el menos, si era el punto de arriba, iba a elegir el más, ¿sí? Entonces, ojo con toda esta este manejo, ¿sí? O esta operación, o este álgebra que hay que hacer con cuidado, ¿sí? Entonces, fíjense, claro, esta es la solución, pero resulta que la solución era esto. Entonces, ¿cuál prefieren ustedes? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Obviamente el de la derecha, que igual a por x, claramente son rectas que pasan por el origen, justamente, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces, por hoy, de ecuaciones diferenciales vamos a ver este método, ¿sí? Variables separables, sencillito, empezamos con este, ¿sí? La clase que viene vamos a ver algunos otros más. Pero bueno, como les dije, ¿sí? Vamos a ir intercalando dónde se utiliza esto, ¿sí? Dónde aparece esto en la vida real. Entonces vamos a ver algunos casos sencillitos, y después en la carrera van a ver cosas muchísimo más complicadas. Entonces hoy vamos a ver uno de los primeros. Acuérdense lo que les dije, que estaban en la página, ahora se me olvidé, la página 59 creo que era. En la página 59, ahí están el modelado de problemas que los tienen que resolver, ¿sí? No se lo salteen, porque no dice ejercicio, entonces lo van a saltear, no, háganlo todo esto, ¿sí? Yo les voy a hacer algunos, pero ellas que lo hagan ustedes. Entonces, el primer modelo que vamos a ver, ¿sí?
es el crecimiento de la célula, de una célula. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea acá? ¿Sí? La idea es que tenemos una masa, ¿sí?, de algún organismo celular, ¿sí? Y bueno, las células se reproducen, ¿no es cierto? Las células se reproducen, ¿sí? Hay división celular y eso hace que vayan aumentando, ¿sí? En realidad, ¿cómo es? No es de la nada, ¿no? La célula adquiere recursos del entorno, ¿sí? Adquiere recursos del entorno, ¿sí? Y convierte eso, ¿sí?, cambia, ¿sí?, o adquiere energía y genera masa, ¿sí?, del entorno, y genera masa, se divide y va creciendo, ¿sí? Va creciendo. Entonces esa es la reproducción celular, ¿no? Entonces va creciendo la masa. Entonces lo que queremos hacer con esto, ¿sí?, esto de modelado es, bueno, a mí me gustaría saber, dependiendo de con cuánto empecé, ¿sí?, y qué tipo de células eran, quizás, ¿sí?, dependiendo de todo eso, poder decir, bueno, o poder describir cómo evoluciona la cantidad de masa que tengo, ¿sí? Entonces, básicamente para eso es lo que nos sirven los modelos, ¿sí? Los modelos, entonces, nos van a permitir, ¿sí?, justamente asociar una ecuación, ¿sí?, o una función matemática a un proceso. ¿Para qué? Para poder predecir, ¿sí?, para poder predecir qué es lo que va a pasar. Entonces yo quiero saber, bueno, empiezo con esta cantidad de masa, quiero saber cuánto tiempo tengo que esperar para tener el doble, por ejemplo, ¿sí? O para, bueno, empiezo con 1 kilo, ¿sí?, meto en mi horno 1 kilo, lo pongo a calentar, ¿sí? Quiero saber cuánto tengo que esperar para tener 10 kilos de masa, ¿sí?, porque mi proceso de fabricación y todo eso, y bueno, necesito saber cuánto tiempo tengo que dejarlo, por ejemplo, ¿sí? O, no sé, tengo estos stocks, ¿sí?, de estas acciones, ¿sí?, quiero ver cómo evolucionan, ¿sí?, y quiero ganar plata. Entonces, bueno, voy a hacer un modelo matemático para ver cómo evolucionan y poder ver si puedo poder ganar plata o no con estas acciones, ¿sí? Entonces, en principio, básicamente es eso, ¿sí? La idea es poder predecir para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Y para eso vamos a plantear un modelo. Pero no solo para el futuro, también sirven para predecir hacia el pasado, si quieren, ¿sí? Para poder saber, bueno, tengo esta información del presente y planteando un modelo puedo ver qué es lo que pasó en el pasado, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, ¿sí?, ver, dependiendo de las condiciones del futuro, en el presente, y cómo son los cambios justamente, ¿sí? Ahí está la idea, que la información está en los cambios, poder saber qué va a pasar en el futuro o qué pasó en el pasado, ¿sí? Para eso nos sirven los modelos, ¿sí? Para eso nos sirven los modelos matemáticos, ¿sí? Bien, entonces, empecemos con uno bien sencillito, ¿sí?, el crecimiento de esta célula que les dije. La idea, ¿cuál es entonces? La idea es modelizar la masa, ¿sí?, la cantidad de células que tengo. Entonces, la masa que varía con el tiempo, justamente, ¿sí? La masa que varía con el tiempo. Y es el crecimiento, ¿sí?, es crecimiento. Entonces, la masa va a ir aumentando. La masa va a ir aumentando, ¿sí?, porque se reproduce, ¿sí?, y va aumentando. Entonces, ya de movida, ¿sí?, la primera abstracción que hacemos matemática es decir, la masa es una función del tiempo, ¿sí? Entonces, nuestro resultado, nuestro objetivo es hallar una función del tiempo que representa la masa, ¿sí?, representa la masa. ¿Y la idea cuál es? Bueno, la idea, como dijimos, es, empezamos con una cantidad de masa, ¿sí? Entonces tenemos una masa inicial, m sub 0, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo asociamos con esta función? Bueno, es la masa en el instante 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezamos con 5 kilos, eso quiere decir que la función en tiempo 0 vale 5, ¿sí? Entonces, fíjense que esta es una de las condiciones que le pusimos a las ecuaciones diferenciales, justamente. Que pase por un determinado punto. En el tiempo 0 tiene que valer 5 kilos, por ejemplo. Bien.
Y después acá viene lo interesante, ¿sí? Lo interesante y lo complicado, ¿sí? Lo difícil. Es justamente decir, bueno, ¿cómo describimos este proceso? ¿Sí? ¿De dónde sacamos MDT? ¿Sí? ¿Cómo va creciendo esta masa? Entonces, acá viene la experiencia del físico, digamos, ¿sí? O el científico, que dice, bueno, a ver, me pongo a hacer experimentos, ¿sí? Hace muchos años, ¿no? Cuando recién se dieron cuenta de estas cosas, por ahí, que se da cuenta que, bueno, al principio que tengo poquita masa, crece despacito, pero a medida que tengo más cantidad de masa, cada vez crece más rápido, ¿sí? Cada vez tengo más masa, y cada vez crece más rápido. Entonces, alguien dijo, bueno, propongamos un modelo, ¿sí? Donde la velocidad de crecimiento, ¿sí? El cambio en la masa, depende de cuánta masa tengo, básicamente, ¿sí? Entonces, cuando tengo poquita masa, crece despacito. Cuando tengo mucha masa, crece mucho, ¿sí? Crece mucho. O sea que la información la tenemos en el cambio, ¿sí? Vean que la tenemos en el cambio, ¿sí? Nuestra función es la masa, pero lo que sabemos es que la velocidad de cambio depende de la masa. Entonces, alguien dice, bueno, ahora, ¿cómo es esa relación? No sé, ¿sí? ¿Cuánto más crece? ¿Cuánto más decrece? Bueno, entonces ahí viene el modelo, la parte del modelo, ¿sí? Entonces, los cambios los representamos con la derivada, ¿sí? La derivada de la masa con respecto al tiempo, ¿sí? Esa es cómo va cambiando, el crecimiento, ¿sí? Que es el m' de t, entonces, lo podemos plantear de esta forma, ¿sí? Es proporcional a la cantidad de masa. Entonces, cuando la masa es chiquita, la velocidad es chiquita, ¿sí? O el cambio es chiquito. Cuando la masa es grande, el cambio es grande. El K es una constante que se llama de proporcionalidad, justamente, ¿sí? Porque quiere decir esto es proporcional una cosa a otra. Otra forma de escribirlo es de esta manera. El cambio en la masa es proporcional a la masa, ¿sí? ¿Sí? Depende linealmente de la masa. ¿Sí? Podría depender de otra cosa. ¿Por qué A? ¿Por qué no pusiste que es igual a K por M? ¿Por qué no pusiste que es K por el logaritmo de M? ¿Sí? O K por el seno de M, no sé, o alguna cosa así, o M al cuadrado, M al cubo. Bueno, no sé, empezamos con esto, ¿sí? Empezamos con esto. Esto es justamente acá es donde viene el modelo. Acá es donde viene el modelo. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos si esto, ¿sí? Veamos si esto me sirve para describir lo que está pasando en la realidad. ¿Sí? Veamos si este modelo me sirve para describir lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Entonces, para hacer eso tenemos que medir y tenemos que ver, bueno, entonces, a partir de esto que planteamos de este modelo, decimos, bueno, vamos a hallar quién es MDT y vamos a ver si se corresponde con lo que medimos, ¿sí? Con lo que medimos. Entonces, para eso vamos a tener que resolver esto, que fíjense que esto es una ecuación diferencial, justamente. Aparece el M', aparece el M, ¿sí? Que sería nuestro I, ¿sí? En vez de M de T podemos llamarlo I, que sería I' igual a K por I. Es una ecuación diferencial. Ahora la vamos a resolver, tranquilo. Pero quiero que vean, esto es algo que uno propone, ¿sí? Esto no sale de ningún lado, esto es algo que uno propone, ¿sí? Justamente el modelo que describe la situación real. Después vamos a ver si este modelo es válido o no. Entonces, K va a ser lo que se llama la tasa de crecimiento, ¿sí? La tasa de crecimiento. Que, fíjense, como la masa es positiva, ¿sí? La cantidad de masa, la masa es positiva, ¿sí? La cantidad que tengo de masa es positiva, no puede ser negativa, la masa es positiva. Y estamos hablando de un crecimiento, la tasa de crecimiento va a ser positiva, ¿sí? La derivada, ¿cómo tiene que ser? Si crece, ¿sí? Si algo está creciendo, la derivada tiene que ser positiva, ¿sí? Tiene que ser positiva. Entonces la constante va a ser positiva. Entonces veamos si podemos graficar un poquito, antes de saber la solución, aunque sea saber qué pinta va a tener la solución, ¿sí? ¿Qué pinta va a tener la solución? Esto es importantísimo, ¿sí? A ver, si les doy estas 4 curvas posibles, ¿sí? De la solución, ¿cuál les parece que sería la posible solución? Bien, acá me dicen la de más arriba, ¿sí?
cualquiera de las que crecen, también me dicen acá, ¿sí? Entonces veamos, a ver si podemos pensar cuál podría ser, ¿sí? ¿Cuál podría ser? A ver, ¿qué dijimos? Bueno, dijimos que esto, la masa varía con el tiempo y crece, ¿sí? Porque se va reproduciendo. Entonces, esta que la masa decrece, ya está, no puede ser, ¿sí? No puede ser. Esta que la masa se mantiene constante, bueno, tampoco, ¿sí? Porque justamente estamos viendo el crecimiento celular, le estamos dando, ¿sí? Le estamos alimentando a esta masa celular para que pueda crecer. Entonces, esa que se mantiene constante, tampoco. Ahora, esta está creciendo, ¿sí? Esta está creciendo. Una recta linealmente sí crece, pero crece linealmente. Entonces, ¿se corresponde con este modelo? En este modelo, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? La derivada, ¿sí? La derivada tiene que ser positiva. Bien, crece. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Esta es la derivada de la masa, ¿sí? Entonces, al principio, ¿sí? La masa valía 1. Listo, entonces la derivada era 1, ¿sí? Era 1. Entonces, tenía una determinada velocidad de crecimiento. Después de un determinado tiempo, la masa crece, ¿sí? Entonces la masa ahora vale 5. Entonces, después de un determinado tiempo, la velocidad con el cambio ahora no es más 1, es 5. Entonces, no solo que está creciendo, sino que a medida que pasa el tiempo, crece cada vez más rápido, ¿sí? Entonces, la derivada es creciente, ¿sí? Pero la derivada de la derivada también es creciente. Entonces, también es positiva, ¿sí? Entonces cada vez crece más rápido. Entonces, este no puede ser, ¿sí? Porque en este caso la derivada sería constante, cosa que no puede ser. La derivada aparte tiene que ser creciente. Entonces, eso hace que tengamos esta curvatura. Ahora, ¿qué pinta tiene esto? No sé, ¿será un x cuadrado? ¿Será una exponencial? ¿Sí? ¿Será un x cubo? No sé, ahí ya no te sabría decir, ¿sí? Lo que sé es que crece y crece cóncava hacia arriba, ¿sí? Eso seguro, crece cada vez más rápido, ¿sí? Entonces fíjense todo lo que pudimos decir solamente del modelo, ¿sí? Sin saber la expresión final. ¿Sí? Bien, entonces esta es la posible solución. ¿Quién es MT? ¿Sí? Entonces, ¿qué forma tiene MT? Bueno, entonces vamos a hacerlo, vamos a verlo. Vamos a ver quién es ese M', ese MT. Entonces, el modelo, ¿sí?, que planteamos es esta expresión matemática. Entonces, fíjense que si reemplazamos a M por I y a T por X, ¿sí?, para llevarlo a algo más conocido, esto lo podemos escribir de esta manera: I' igual a K por I. ¿Qué es una ecuación diferencial? Sí, no depende de X, en este caso, sí, el prima no aparece X, ¿sí?, está implícito en el I. Entonces esto es una ecuación diferencial, ¿sí? Y es una ecuación diferencial de primer orden, y hasta ahora lo único que sabemos hacer es ecuación de variables separables. Entonces vamos a ver si podemos resolverlo con ese método que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ahora? ¿Qué quiere decir? Bueno, acá tenemos el M', ¿sí? ¿Y qué dijimos? Hay que llevarlo a esta forma diferencial. Entonces no tiene que aparecer más M', tiene que aparecer el diferencial de T y el diferencial de M, ¿sí? Acuérdense que son estas las variables, es M y T, ¿sí? El T está implícito en el M, ¿sí? El tiempo era la otra variable. Entonces, como decíamos, bueno, multiplicamos de los dos lados por el diferencial de T, ¿sí? A multiplicar por los lados del diferencial de T nos queda esto, y el M' por el diferencial de T es justamente el diferencial de M, ¿sí? Entonces nos queda el diferencial de M sobre M igual a K por el diferencial de T. Entonces fíjense que nos quedó todo lo de M con el diferencial de M, que en este caso es 1 sobre M, y todo lo de T, que en realidad es una constante, no hay algo que dependa de T, ¿sí?, por el diferencial de T en este caso, ¿sí? El K podría estar del otro lado, sí, no hay problema, es lo mismo, ¿no? La constante es una constante, así que podría estar de cualquier lado. La ponemos de este lado. Entonces ahora integramos de los dos lados, ¿sí?, el método de variables separables. Bien, entonces de la izquierda nos queda el logaritmo natural del valor absoluto de M, más la constante 1 si quieren, y el lado derecho nos queda K por T, ¿sí?, la primitiva. Acuérdense que estamos integrando con respecto a T, ojo acá, no es K cuadrado sobre 2. El K es un parámetro del modelo, ¿sí? El K es una constante. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de qué sea la masa, ¿sí? Eso va a depender de qué hayamos puesto, justamente. Es un parámetro del modelo.
Bien, y entonces nos queda acá K por T más C2. ¿Sí? Juntamos todos una constante y acá hay algo que ya podemos ir viendo. ¿Sí? La masa es positiva. ¿Sí? La masa es siempre positiva. Entonces, en realidad, no tiene sentido hablar del logaritmo natural del módulo de m, porque el m siempre es positivo, entonces es lo mismo hablar del logaritmo natural de m directamente. Entonces ya directamente no importa la barra del módulo porque la masa no puede ser negativa. La masa no puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, el logaritmo natural de m es k por t más c2 menos c1, todo esto es una sola constante, ¿sí? Que la ponemos como c3, y ahora aplicamos, sí, acuérdense, esto ya es la solución, si quieren con c3, pero ahora, más que nada ahora, queremos graficarlo. ¿Sí? Ahora le estamos aplicando algo real, queremos graficarlo, entonces hay que despejar el m en función de t. ¿Sí? Aplicamos las propiedades, la exponenciación de los dos lados. ¿Sí? Que nos queda esto que está acá. Y ahora, la exponencial de una suma, nos queda el producto, ¿sí? Como antes, que es esto que está acá. ¿Sí? Y bueno, e a la c por 3 es otra constante. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí? Es la solución general. ¿Sí? Que fíjense que nos dio justamente una exponencial. ¿Sí? Una exponencial. El k es positivo, es una exponencial que crece, ¿sí? Que crece. Y con este c nos dice por dónde pasa. Pero bueno, justamente, ¿sí? Justamente, nosotros teníamos una condición. Nosotros sabíamos que al principio, ¿sí? Al principio teníamos m sub 0. Entonces pongamos la condición inicial. ¿Sí? La condición inicial entonces es que esta masa en el t instante 0 era igual a m sub 0. ¿Sí? Entonces, esta es la condición. ¿Sí? Y ahora se la aplicamos a la solución general que tuvimos acá. Ojo, no sé si acá Julia pregunta lo del parámetro. Ojo que esto que está acá, este k, no es un parámetro que salió de resolver la ecuación diferencial. Ese es un número que depende del experimento que estamos haciendo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver de dónde sacarlo, digamos. Ese sale de las condiciones físicas, digamos. ¿Sí? Pero el C, ¿sí? El C es el parámetro de resolver esta ecuación diferencial. ¿Sí? Al final del día son dos parámetros distintos del experimento, pero hay que ver el origen de cada uno. ¿Sí? Uno es que depende de qué es la masa, ¿sí? Y el otro depende, este C, justamente fíjense que depende de con cuánto empezamos. ¿Sí? El C lo sacamos de ver, bueno, cuánta masa tenía en un determinado instante. ¿Sí? Bueno, de acá entonces podemos despejar, como hicimos antes, ¿sí? El C es igual a m sub 0, entonces la expresión que describe nuestro experimento es esta. ¿Sí? Es esta. ¿Sí? El m de t es m sub 0, la masa que tiene inicialmente, por e a la k por t. ¿Sí? Que obviamente tiene esa forma que habíamos hallado recién de exponencial. ¿Sí? Que crece exponencialmente. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió cómo hallar este modelo? Bueno, ahora vayamos a ese K, ¿sí? Ahora usémoslo, ¿sí? Entonces, este es el modelo, ahora usémoslo. ¿Sí? Entonces, usémoslo de una manera, ¿sí? Que suponemos que ya sabemos de hacer otros experimentos, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito de dónde podría salir, ¿sí? En realidad de hacer esto al revés, pero ya sabemos de hacer otro experimento que, ¿sí? Para esta masa, ¿sí? Este tipo de masa que tenemos, ¿sí? El K es 0,021 sobre 10. ¿Sí? El C, ¿sí? Acá Julia está preguntando, el C es el parámetro que apareció al resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Acá cuando resolvemos la ecuación diferencial, ese es el parámetro, ¿sí? ¿De qué manera tiene que ver con el ejercicio? Por la condición inicial, ¿sí? Con esta, la condición inicial era que en el instante 0 tenemos una determinada cantidad de masa, ¿sí? Una determinada cantidad de masa. ¿Sí? No depende de qué tipo de masa es, ¿sí? Si es levadura, si es
no sé qué tipo de masa podría ser, digamos, ¿sí? Depende de cuánto tenemos, ¿sí? Depende del tiempo. No, como el C no, acá este era un C3, ¿sí? Lo que hicimos fue llamar, como hicimos antes, a E a la C3, todo esto lo llamamos C, ¿sí? Porque está multiplicando. Eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Entonces acá ya resolvimos el problema, ya está caracterizado totalmente el problema, ¿sí? Ya está la evolución, lo que queremos es ver cómo evoluciona esto a distinto del tiempo. Entonces ahora vamos a usarlo, ¿sí? Entonces, si nos dicen que el K es 0,02, ¿sí? Lo que queremos ver, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora la expresión que describe nuestro experimento es esta, ¿sí? Ahora con el K igual a 0,02, y por ejemplo nos dicen, bueno, ahora sí quiero saber, ¿cuánto tiempo va a tardar en duplicarse la masa inicial? ¿Cuánto tiempo va a tardar en duplicarse la masa inicial? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La idea es traducir esto en la condición matemática. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, queremos hallar el T sub 2, vamos a llamarlo, ¿sí? Para el cual la masa en ese instante de tiempo, que es la masa en el instante T sub 2, es 2 veces la masa en el instante inicial, en M sub 0. ¿Sí? O sea que queremos hallar la masa en T sub 2, ¿sí? Que es 2 veces la masa en M sub 0. ¿Sí? Lo que tenemos que buscar entonces es esto, el tiempo, ¿sí? Lo que queremos ver es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse esa masa? Entonces, por un lado, el M en T sub 2 es esto. Si eso sale de la expresión que acabamos de hallar. El M en T sub 2 es esto que está acá. Es reemplazar en nuestra expresión a T por T sub 2. ¿Mm? Y 2M sub 0, ¿sí? Es esto. Uy, acá perdón. Esto es 2 veces en M en el tiempo sub 0 es 2 veces M sub 0. ¿Mm? Entonces, estas dos cosas queremos que sean iguales. ¿Sí? Las igualamos, ¿sí? Las igualamos. De acá entonces el M sub 0 se cancela. O sea que fíjense que el tiempo que tarda en duplicarse no va a depender de la masa inicial para estas exponenciales. ¿Sí? De acá podemos despejar, ¿sí? Aplicamos el logaritmo de los dados, pero que la idea es despejar el tiempo, ¿sí? Que está acá en el exponente. Para despejar el exponente aplicamos el logaritmo. De vuelta, acá hay que aplicar propiedades del logaritmo, ¿sí? Queda el logaritmo natural de 2 del lado izquierdo y acá 0,02 T sub 2. Entonces de acá tenemos que el tiempo que tarda en duplicarse la masa es el logaritmo natural de 2 dividido el K, que en este caso era 0,02. ¿Sí? Entonces fíjense lo que les decía, que el tiempo que tarda en duplicarse no depende de la masa inicial, ¿sí? Algo interesantísimo. O sea que no importa si empiezo con 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, 10 millones de kilos. Por este modelo que planteamos, la masa se duplica en esta cantidad de tiempo, ¿sí? Esta forma exponencial, el tiempo que tarda en duplicarse no depende con cuánto empiece. Esto es interesantísimo. Y bueno, ¿de dónde salió el K? ¿Sí? ¿De dónde salió el K? De hacer el experimento al revés, ¿sí? Y se tabula. Entonces, bueno, a ver, para este material podemos hacer una tablita y calcular el K, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de crecimiento justamente? Entonces, ¿qué hace el científico? Bueno, empieza, pongo 1 kilo y empiezo a anotar. Después de 1 hora tengo 1,5 kilos. Después de 3 horas tengo 2 kilos. Después de 4 horas tengo 8 kilos. ¿Sí? Entonces va anotando, ¿sí? Y va anotando y va teniendo todo mediciones, ¿no? Y después lo que se hace es ajustar a justamente esa exponencial. Y de ahí sacan el K. ¿Sí? De ahí sacan el K. Todo esto lo van a ir viendo en la carrera, ¿sí? Cómo hacer todas estas cosas. Esto es básicamente el trabajo de un ingeniero, ¿sí? Entonces, para cada material distinto, ¿sí? Vamos a tener un K distinto, ¿sí? Es el que caracteriza cada material. Pero una vez que sabemos el material, ¿sí? Y ahí viene lo de los parámetros. Entonces, este es un parámetro en definitiva del modelo, ¿sí? Pero es un parámetro que viene de saber con qué material estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ese parámetro viene del material que estoy trabajando. Después para este modelo, ¿sí? Para usar esta ecuación, ¿sí? Una vez que ya sabemos el K, una vez que tenemos el modelo, lo único que necesito es saber con cuánto empecé, ¿sí? Entonces, ese ya depende del experimento en sí, no del material, ¿sí?
¿Se entendió esa parte? Bien, entonces, ahora contesto a Tomás acá que preguntaba la unidad. Justamente, esto que está acá, importantísimo, a nosotros por ahí matemáticos no es tan importante, pero para cuando vaya a la física no se les ocurra dejar esto así, ¿sí? Siempre hay que poner unidades. Como el K era en 1 sobre día, ¿sí? Que es el que está acá abajo, esto es en días, ¿sí? Si ya fuera en 1 sobre mes, esto daría el tiempo en mes, o en segundos, en horas, en minutos, lo que tenga. Todo depende de justamente en cuanto, cómo esté dado el K, ¿sí? Cómo sea el K. Entonces el K es la constante de la exponencial, que se llaman tasas, ¿sí? La tasa de crecimiento, ¿sí? Cuando ven la tasa de crecimiento, la clase que viene vamos a ver un ejemplo con poblaciones, ¿sí? De seres humanos, o que sea poblaciones, y vamos a ver el crecimiento, ¿sí? Entonces esto es aproximadamente 35 días. Entonces para este K de 0,02, ¿sí? Tarda 35 días en duplicarse la masa, ¿sí? Bastante lento, dependiendo de qué materia sea. Para otro K va a ser un poco más rápido, ¿sí? Entonces, ¿se entendió cómo hallar? Entonces, fíjense los pasos que hicimos. Primero, alguien vino, nos planteó con palabras, ¿sí? Cómo era el experimento, ¿sí? Fíjate, la tasa de crecimiento, el cambio en la masa es proporcional a la masa que tengo. Listo, con eso planteamos una ecuación diferencial. Después resolvemos la ecuación diferencial, aplicamos la condición inicial y ya tenemos nuestra descripción, ¿sí? Nuestro modelo, ¿sí? Que es el modelo que es esta función. Y una vez que tengamos esa función, ya está, ahora podemos aplicarlo para lo que querramos, ¿sí? Por ejemplo, acá cuarto estaba en duplicarse, ¿sí? O podemos hallar el K, ¿sí? Si tenemos, bueno, después de 8 horas tengo tanta masa, ¿cuál fue el K? ¿Sí? Despejar de ahí, esos son ejercicios que tienen ahí en la guía para hacer. Pero la idea es siempre esta, ¿sí? La idea es siempre esta. Y bueno, ya como para prepararnos para el de la próxima clase, les dejo para que piensen, esto es una cosa así, ¿sí? Perdón, el crecimiento nos dio que era una cosa así, una exponencial que crece y crece y crece. Entonces, ya les voy pensando, ¿este modelo es realista? ¿Sí? Puede ser que este sea el modelo que describa el crecimiento de una celular. ¿A alguien se le ocurre por qué esto no puede ser así? ¿Quién se anima? Por la parte de valores negativos. ¿Qué parte? ¿Valores negativos? ¿Qué pasa con a ver, ¿por qué el tiempo? ¿Quién dijo que el tiempo no puede ser negativo? ¿Sí? ¿Por qué el tiempo? ¿Quién dijo que el tiempo no puede ser negativo? ¿Qué dijimos que esto? ¿Para qué servía el modelo? Justamente, ¿para qué servía el modelo? Sirve para predecir hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Lo del tiempo negativo, ¿qué quiere decir? El tiempo dependiendo de dónde empecemos a medir, dónde pongamos el cero para el tiempo. Entonces este es el cero, ¿sí? Pero podría decir, bueno, acá tiene una masa, pero podría decir, bueno, ¿cuánto teníamos 5 horas antes? Y bueno, eso sería un tiempo negativo, ¿sí? El tiempo es totalmente relativo, es donde empezamos a medir, ¿sí? Una cosa es el tiempo, la variable física, el concepto físico, y otra cosa es el tiempo como una variable matemática, ¿sí? Que es de dónde empezamos a medir el tiempo. Entonces, el tiempo puede ser negativo, eso no hay ningún problema. Lo que quiere decir es que estamos viendo qué pasó en el pasado. ¿Sí? Pero faltarían parámetros para que sea más real. Pero porque ¿qué es lo que está fallando acá? ¿Sí? La masa sí ahí no puede ser negativo. Que tiene infinito. En un momento tiene claro, ¿qué quiere decir esto? Que crece indefinidamente, ¿sí? A medida que aumenta el tiempo, esto crece indefinidamente a infinito, tiende a infinito. Y puede ser eso, ¿verdad? ¿Es verdad? Y no, claramente. ¿Por qué? Bueno, como dijimos, ¿cómo crecía esta célula? Bueno, se alimentaba de recursos del entorno. Bueno, los recursos del entorno son finitos. Entonces, este modelo, ¿sí? Cuando ya los recursos del entorno se empiezan a acabar, y ya no va a ser bueno, ¿sí? Entonces, el modelo es bueno mientras me describa o se ajuste a lo que está pasando en la realidad. Ahora, en cuanto ya, en este caso, los recursos empiezan a acabar, este modelo no describe, ¿sí? No puede tener ese crecimiento exponencial. Entonces, ¿ahí qué es lo que está pasando? Ahí lo que no me sirve es, no es que la vida real está mal, lo que está mal es el modelo, ¿sí? El modelo uno lo plantea para que se ajuste y describa la realidad, ¿sí? Y esto es lo que pasa y pasó
que van a ver con la física, ¿no? Uno plantea un modelo, bueno, lo uso hasta que me sirva, ¿sí? En cuanto no me sirve, bueno, tengo que ajustar, ¿sí? O proponer un nuevo modelo, ¿sí? Ponerle, que en general eso implica complejizar el modelo, ¿sí? Ponerle más parámetros, ¿sí? O cambiar y hacerlo más complejo, con nuevas abstracciones matemáticas, digamos, ¿sí? Es sencillito, esto es una función, una cosa exponencial. Pero ya vamos a hablar más adelante de esto. Por ahora nos quedamos con este modelo, y la clase que viene vamos a ver cómo modificamos en particular, ¿sí? Bueno, hoy fue largo, pero porque fue la introducción a ecuaciones diferenciales, que es un tema importantísimo, ¿sí? Espero que a medida que vaya el tiempo se vayan acomodando las ideas. Pero bueno, ya sabemos lo que es una ecuación diferencial, ¿sí? Ya hablamos de los tipos de soluciones que puede tener una ecuación diferencial, ¿sí? Que acuérdense que si quiero que algo que se queden hoy es que la solución de una ecuación diferencial es toda una familia de curvas en el plano, ¿sí? Son funciones en el plano, pero es toda una familia, no es una sola, ¿sí? La solución de una ecuación diferencial es toda una familia de curvas. Con la condición inicial nos quedamos con una por ahí, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es toda una familia, ¿sí? No puede no aparecer el parámetro, ¿sí? No puede no aparecer el parámetro en la solución. Y bueno, ya vimos cómo resolver algunas, aunque sea las de variables separables. Y ya vimos un poquito dónde se podría utilizar esto. La clase que viene vamos a ver otro tipo de ecuaciones diferenciales, cómo resolverlas, y algún otro ejemplo de